Hola, buenos días, bienvenidos sean todos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando la segunda parte del capítulo 7 del libro del profeta Ezequiel. Para nuestro tiempo devocional, leeremos del versículo 16 al 22 para este devocional que hemos titulado La angustia de los pocos que escaparán. La angustia de los pocos que escaparán. Recuerden que para el tiempo devocional en las mañanas estamos leyendo en dos versiones, la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a la lectura primero en la Reina Valera 60. Dice versículos 16 al 22, capítulo 7. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes, como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también el cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregaré para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores, y lo profanarán. Ahora vamos a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente, mismos versículos 16 al 22, capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Los sobrevivientes que escapen hacia las montañas gemirán como palomas, sollozando por sus pecados. Sus manos colgarán sin fuerza, las rodillas les quedarán débiles como el agua. Se vestirán de tela áspera, el horror y la vergüenza los cubrirán. Se afeitarán la cabeza en señal de dolor y remordimiento. Arrojarán su dinero a la calle, lo tirarán como si fuera basura. Ni su oro ni su plata los salvará cuando llegue ese día del enojo del Señor. No los saciarán ni los alimentarán, porque su avaricia solo los hace tropezar. Estaban orgullosos de sus hermosas joyas, y con ellas hicieron ídolos detestables e imágenes repugnantes. Por lo tanto, haré que todas sus riquezas les resulten asquerosas. Se las daré a los extranjeros como botín, a las naciones más perversas, y ellas las profanarán. Apartaré mis ojos de ellos cuando esos ladrones invadan y profanen mi preciosa tierra. Ahora vemos en esta sección esta segunda parte. Lo dividiremos esta segunda parte del capítulo en dos secciones. La primera sección aquí del versículo 16 al 22 y después el final del versículo 23 al 27. En esta segunda parte del capítulo 7 veremos los detalles del juicio de Dios. Ezequiel les dice que no habría quien peleara por ellos, porque el juicio presentado en la señal del adobe indica que los habitantes estarían hambrientos y sin fuerza. Muchos ya habrían muerto. Los que hubieran escapado gemirían de vergüenza y de terror. Ni el dinero serviría, porque no habría nada que comprar. Los que vivieran serían llevados en cadenas. Buscarán al profeta, pero la ley ya no estará en él. Ni Dios va a ayudarlos, porque les habrá dado la espalda. El rey estará de luto y todo el pueblo temblará de miedo. ¡Qué horrible juicio! Eso es lo que el pueblo merecía por su desobediencia. Nosotros podemos pensar que con tales anuncios y señales, el pueblo debería estar dispuesto a arrepentirse, obedecer a Dios y cumplir su tarea. Sin embargo, esa no fue su reacción. A pesar de estos anuncios, seguían pensando que Dios se había olvidado de ellos y que por lo tanto no podía juzgarles. ¿Era eso verdad? ¿Cuál era la actitud
que debieron tomar después de estos pronunciamientos directamente del profeta de Dios. Dice la palabra: los que sobrevivan estarán llenos de vergüenza y desesperación. De nada les servirán sus riquezas, serán saqueadas. Las posesiones materiales en las cuales ellos habían confiado serían inútiles. Habían contaminado el templo, la gloria de su ornamento, con ídolos, y este sería entregado a manos de extraños, los babilonios. Ellos saquearían y profanarían. La plata y el oro no les ayudaría en nada para obtener alimentos. No serían saciados sus estómagos. Empieza en el versículo 16 a decir que unas pocas personas escaparían a los montes, pero no escaparían de sus conciencias. Estarían gimiendo todos, cada uno por su iniquidad, y estarían tan débiles como el agua. Dice el versículo 17: aunque lleven consigo dinero, ni su plata ni su oro podrán librarlos del furor de Jehová. Ezequiel declara que el dinero no podrá satisfacer sus almas, sino que bajo el castigo de Dios tampoco llenarán sus estómagos, sus entrañas. El versículo 18 señala dos símbolos comunes de duelo entre los judíos: cilicio y cabezas rapadas. Terror y vergüenza se vería reflejado en sus rostros. Andarían con estos rostros lastimeros. Si los israelitas necesitaban oír esto de boca de Ezequiel, ¿cuánto más necesitan escucharlo los hombres de nuestra época tan materialista? Cuando el propósito principal de tantos en la vida es acaparar abundantes bienes en este mundo. La Biblia de Jerusalén traduce el versículo 20 como: de la hermosura de sus joyas hicieron el objeto de su orgullo, con ellas fabricaron sus imágenes, sus monstruos abominables. Por eso yo se los convertiré en basura. Porque Israel ha convertido así en inmundicia su riqueza. Las provisiones de Dios las han usado para fabricar abominación. Dios dice: en manos de extraños la entregaré para ser saqueada. Aún mi lugar secreto, el templo, será saqueado y profanado. Vemos en estos versículos que Ezequiel describe el terror y la aflicción que iban a acompañar a la caída de Jerusalén. Las personas aprenderían por las malas que sus riquezas, las cuales los indujeron muchas veces al pecado de confiar en ellos mismos y de rechazar al Señor, no las iba a eximir del juicio. El dinero no les serviría para comprar alimentos, pues no habría que comprar, no tendrían dónde cambiar su riqueza por alimento, ni tampoco se podrían salvar del enemigo mediante un soborno. La misma riqueza con la que el Señor bendijo a estas personas y que ellas usaron para hacer sus dioses falsos, iban a ser saqueadas por los babilonios y las iban a usar en la adoración de sus dioses falsos. Entonces vendría la deshonra final. El Señor se retiraría de su templo y lo dejaría también para que los extranjeros lo profanaran. El versículo 16 es bastante enfático en señalar que los fugitivos buscarían refugio sobre los montes como palomas de los valles, fuera de su lugar acostumbrado, gimiendo todos cada uno por su iniquidad, es decir, por la aflicción de su iniquidad, que su iniquidad ha traído. El versículo 17 nos da un cuadro de la debilidad del pueblo: sus manos descoyuntadas, sus rodillas declinadas como aguas. El versículo 18 nos presenta el dolor y el horror del pueblo frente al desastre que les ha sobrevenido. Tan grande sería la desesperación del pueblo que arrojarían su oro y su plata a la calle como si fuera una cosa sin valor, como cuando el soldado del ejército desordenado
huye, despojándose de todo cuanto tenga el fin de facilitar su carrera desenfrenada frente al ejército perseguidor. Aquella plata y aquel oro, que habían sido su orgullo y su fortaleza, ya no podrían librar al pueblo en el día del furor de Jehová. Aquella riqueza material que había de ser el medio para alimentar su cuerpo, se había constituido un tropiezo para su maldad, o sea, lo que ellos habían hecho tropezar en iniquidad. Aquellas posesiones materiales que habían de servirles de adorno y de ornamento los habían convertido en objetos de orgullo y de soberbia, haciendo de esos metales preciosos ídolos e imágenes. Y por esto Dios los tornó a ellos en alejamiento, dándoles en el destierro la pobreza y la miseria, y entregando su dinero a aquellos ocupantes extranjeros, para ser saqueados y formar parte de los despojos de la ocupación. Por todo esto, Dios apartaría del pueblo su rostro, dejando que fuese violado su santuario en el templo por los saqueadores. La plata y el oro eran importantes en tiempos de sitio, porque podrían servir de soborno, pero aquí no les serviría para sobornar a la ocupación extranjera. No podrían comprar mercaderías para alimentarse, y esto mostraría lo difícil y terrible del día del furor de Jehová, ya que las riquezas no salvan a nadie. Las riquezas no libran a nadie de la condenación. Por el contrario, por mucho tiempo, a lo largo de la historia, ha sido tropieza para el hombre. Ha servido para su maldad. El lugar secreto del cual habla Dios es el templo de Jerusalén, que será profanado por los babilonios cuando Dios le retire su protección. Porque dice Jehová, apartaré de ellos mi rostro. Si leemos con cuidado, veremos que dice la palabra, algunos de ellos escaparán. ¿Pero para qué? Tal vez sería mejor morir de una vez que vivir una vida miserable. Morir 1000 muertes y escapar solo para ser como Caín, fugitivos, vagabundos y sin nación, sin tener tierra propia, y temer siempre que los mate el primero que los encuentre, que pueda terminar con su vida el primero que los tope por el camino. No tendrían estos consuelo ni satisfacción en su mente, porque a donde quiera que vayan, llevarán consigo su conciencia culpable que les resultará una carga. Siempre estarán solitarios sobre los montes. Las palomas eligen como lugares para anidar y descansar los altos riscos y las hondas quebradas, y siempre esquivan los árboles o la cercanía del hombre. Así como las palomas, cuyos nidos están en los valles, pueden escapar al huir a los montes, así también algunos del pueblo escaparían haciendo duelo por sus pecados. Los que antes se consideraron a sí mismos como leones, se verán ahora como palomas de los valles, tímidos, sin ánimos, prestos a huir sin que nadie persiga y a temblar ante el simple movimiento de una hoja del árbol. Perderán toda fuerza física y lamentarán la pérdida de todas sus esperanzas. Así de terrible sería el día de juicio. Porque dice el versículo 19, no obtendrá ningún beneficio de sus riquezas. Tal vez nosotros, al igual que ellos, pensaríamos que los tesoros de oro y plata podrían ser un baluarte inexpugnable. Nunca pensamos que las riquezas que podamos tener puedan escaparse de nuestras manos. Pero a ellos de nada les serviría ahora que han sido ocupados, ahora que han sido esclavizados, ahora que han sido llevados de su tierra. El oro y plata no pueden proteger de los juicios de Dios. No les servirían para alimento. No nos alimentamos de metales por preciosos que estos sean.
En casos como este, mejor se sobrevive en campos de trigo que con minas de oro. Mucho menos podrían servir de consuelo y apoyo a sus almas ninguna riqueza, ninguna propiedad, ninguna de sus tesoros. Solo les servirían de estorbo para huir, y especialmente verán en ellos cosa inmunda y abominable, pues les sirvieron para fabricar imágenes de ídolos que no pueden venir en auxilio de ellos cuando más lo necesitan. Tampoco el templo de Dios les va a sacar de ningún apuro, ya que lo habían profanado, habían permitido dioses extraños, habían hecho imágenes de falsas deidades y causado así el máximo deshonor al único Dios vivo y verdadero. Por consiguiente, quedarían privados del santuario. Ya no existiría más, ya no podrían acceder, ya no habría expiación de pecados. Jamás pensaron en eso. El auxilio no les vendría de ningún lado porque ya no tendrían lugar para clamar a Dios. Así entraron los soldados, entraron al lugar santísimo, pues la presencia de Jehová se había marchado de ahí. Recordemos que en algún momento fue necesario incluso atar una soga al pie del sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo, por si éste no estaba totalmente limpio, para poder sacar su cuerpo en caso de que alguna mancha de pecado o iniquidad estuviera sobre el sumo sacerdote. Pero aquí los soldados entraron libremente. Eso nos indica que la presencia de Dios se había marchado, que ellos habían provocado con sus acciones que Dios se saliera de ese lugar, que en su presencia ya no estuviera en el lugar santísimo. Viendo las partes de esta porción, podemos pensar en esta posibilidad de escapar. ¿Cuál era la perspectiva del pueblo al escuchar estas palabras? Intentar escapar, buscando refugio en las cuevas. El profeta dice enfáticamente que eso no les servirá de nada, pues a donde vayan el miedo será constante. A pesar de escapar físicamente, el problema de fondo aún estaría en sus corazones. El problema de fondo son ellos mismos, su iniquidad. Además, de la culpa no podrían escapar. Aún estaría latente en ellos, en su corazón, en su mente, la iniquidad. De nada les sirve escapar a las montañas, porque aún ahí les seguirá estos elementos. ¿De qué les serviría su fortaleza? Escaparía de ellos. Habría debilidad. Este sería el efecto psicológico que afectaría al pueblo a partir de este desastre. Sus manos se debilitarían. Su relación con estas palabras que usa Ezequiel indica desánimo. Sus rodillas parecerían, dice, agua o gelatina. La versión Septuaginta dice se mancharían con orina. El profeta está haciendo referencia a la pérdida del control físico en caso de una crisis extrema. La pérdida de fortaleza tiene que ver con el sentido de culpa que tendrá el pueblo, en su cuerpo. Esto se encuentra claramente indicado por las expresiones de angustia y duelo del versículo 18. Notemos que las 4 expresiones del duelo, la primera y la última, son acciones voluntarias y externas, mientras que la segunda y la tercera muestran su situación interna e involuntaria. Hemos hablado de las riquezas, un mal que también nos aqueja en nuestro tiempo. Las posesiones materiales, la plata y el oro, que eran símbolos de riqueza, ya no serían suficientes para conseguir alimento. Tampoco le librarían
del castigo, de la ira de Dios. No tendrían momento suficiente para escapar con sus riquezas. No les serviría de alimento porque no sacian ni llenan las riquezas, no se pueden comer. Las riquezas no llenan ni las necesidades físicas ni las espirituales. El versículo define las riquezas desde el punto de la fe. El profeta utiliza dos expresiones. La palabra que se traduce como cosa repugnante es un término que significa impuro, es decir, no aceptable para Dios. La segunda expresión es aún más específica, presenta como ocasión para su pecado. Casi podríamos decir que es una frase que resume la situación espiritual del pueblo. En lugar de amar y respetar a Dios, habían puesto su confianza en las posesiones materiales, habían caído en la idolatría del materialismo. Por eso decimos que en este versículo el enfoque en las riquezas es distinto, pues aquí se habla desde la fe. Los ídolos a los cuales se refiere en el versículo 20 puede ser interpretada de más de una forma. Puede ser interpretada como que ellos habían dado sus joyas para adorno a los ídolos, o que ellos habían dado los ornamentos del templo para eso. Se debe de recordar que el tabernáculo fue construido con el apoyo del pueblo en Éxodo 35. En cualquier caso, Israel, Jerusalén, había cambiado la adoración a Dios por estos falsos ídolos. Habían hecho una cosa repugnante, mostrando el nivel de rechazo que Dios tenía. Y sabiendo que tenía este rechazo por la idolatría, ellos fueron capaces de hacerlo. A la entrega del oro a los ídolos, que traería como consecuencia que estos fueran entregados a las fuerzas invasoras, le sigue una idea que debió sonar extraña a los oyentes. También el templo sería entregado. Dios permitiría que en ese momento el templo quedara sin su presencia. El profeta Jeremías predicaba en ese mismo momento que no debían poner en el templo su esperanza o confianza. Y simultáneamente Ezequiel afirma que este sería profanado, un término que significa corromper o envilecer, porque Dios apartaría su rostro de ellos, porque Dios abandonaría ese lugar. Habían hecho una cosa repugnante, habían hecho esta profanación del templo. Muchos israelitas pondrían su esperanza de liberación en el templo de Jehová que estaba en Jerusalén. Pensaban que seguramente Él no permitiría que fuera destruida su morada santa. Pero el pecado de Israel era tan grave que ni el templo escaparía del juicio de Dios. Tarde o temprano, el pecado causará dolor. Tarde o temprano, el pecado tiene su castigo. Y los que no se arrepientan de su pecado pueden en justicia ser dejados para destrozarse en ello. Hay muchos cuya riqueza es estorbo y destrucción. Y ganar el mundo es la pérdida de las almas. Las riquezas no aprovechan en el día de la ira del Señor. La riqueza de este mundo no tiene en ella lo que responderá a los deseos del alma, o no será satisfacción para ella en el día de angustia. El templo de Dios no les dará cabida. Son indignos de ser honrados con la forma de la piedad los que no sean gobernados por su poder. El pueblo de Dios permitió que su amor al dinero lo llevara al pecado, y por esto Dios los destruiría. El dinero tiene el extraño poder de conducir a la gente hacia el pecado. Pablo dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Cuán irónico es que usemos la riqueza, un regalo de Dios, para comprar cosas que nos separan de Él. Cuán trágico es que desperdiciemos tanto dinero buscando satisfacernos a nosotros mismos y tan poco tiempo buscando a Dios, la verdadera fuente de satisfacción. Dios dio al pueblo oro para decorar el templo, pero lo utilizaron para hacer ídolos. Los recursos que Dios nos da deben ser utilizados para realizar su obra
y llevar a cabo su voluntad, pero con demasiada frecuencia lo consumimos para satisfacer nuestros propios deseos. Cuando abusamos de los dones de Dios o utilizamos los recursos con propósitos egoístas, nos perdemos el verdadero propósito que Dios tenía en mente. Esto es tan corto de vista como la idolatría. Ambas situaciones desagradan a Dios. Vemos el terrible castigo que Dios había cernido sobre esta nación, que ahora sería objetivo del juicio de Dios. Estos versículos presentan a un elemento que Dios usaría como instrumento de castigo. Estos extraños, estos extranjeros, serían los que Dios usara para llevar el castigo a esta nación. A estos que eran impíos, que no conocían a Dios, Dios los usaría para llevar el juicio a esta nación que había llegado a esta abominación. Estos ladrones serían los que Dios usaría. Estarían mostrando no solamente su maldad, sino también su perversidad. Dice que usaría a los más perversos para llevar el juicio a la nación santa. Estos instrumentos solamente tienen paralelo en Deuteronomio 28. Al final del capítulo veremos que el tema de Ezequiel vuelve al tema de la adoración como fuente de la seguridad que ellos tenían. En tiempo de angustia buscarán una respuesta. Sin embargo, la ley se apartó del sacerdote. No se trata de conocer, sino de hacer. Y cuando el castigo llegue, ya no hay oportunidad. Esto se aplicó a aquel momento y debe aplicarse al día del juicio también. Es preciso notar la relación de este capítulo con el capítulo 18. Debemos hacer, no solamente conocer, porque cuando el día de juicio llegue ya no habrá oportunidad. Debemos buscar a Dios hoy, debemos buscar la salvación hoy, porque cuando el juicio llegue ya no será momento de buscarle. Busquémosle hoy que hay oportunidad. Busquémosle hoy que la oportunidad está abierta y el ofrecimiento está disponible a todo aquel que clame a Dios. Hagámoslo. Oremos por aquellos que aún no doblan su rodilla y oremos por aquellos que se encuentran alejados. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, Señor, porque en este día nos permite, Señor, tomar tu palabra, ser instruidos, animados, exhortados, Señor, para buscarte. Gracias, Señor, porque en todo y en todas las cosas tú permaneces fiel. Somos nosotros, Señor, quien fallamos. Somos nosotros quienes no estamos dispuestos a doblar nuestra rodilla. Permítenos, Padre, que ahora seamos obedientes. Permítenos, Padre, que seamos quien doblemos rodilla, no solamente por aquellos que no te escuchan, Señor, sino por aquellos que han escuchado y se vuelven rebeldes, que cambian de parecer, que cambian sus pensamientos y sus convicciones. Señor, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a ser restaurados por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a ser limpios, Señor, nuevamente y sin mancha presentármonos delante de ti. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Y, Señor, gracias porque hoy es el día de salvación.
Hoy podemos buscarte, hoy podemos ser salvos, hoy podemos dar alabanza y gloria solamente a ti, Señor. Gracias de todo ello, Señor, gracias de todas las cosas que has hecho por beneficio nuestro. Y Señor, te pedimos que en este día nos permitas alabar y bendecir tu nombre, porque tú eres el único merecedor de ello. Gracias de todo y en todas las cosas, Señor, y todo lo rogamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.